Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Prevención del fraude y de la corrupción, que hace parte del ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. La corrupción es un fenómeno que en distintos porcentajes se encuentra presente en la mayoría de los países del mundo. Combatirlo es uno de los principales retos de la sociedad en general. Este fenómeno tiene efectos en diferentes aspectos de la vida judicial. Por ello, las manifestaciones más importantes de corrupción judicial en las diferentes etapas del proceso y las actuaciones procesales son definitivas para plantear estrategias a efectos de poder minimizar los riesgos ya existentes. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar las diferentes medidas para establecer mecanismos que contribuyan a la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Esto a nivel nacional, con el compromiso de implementar y reforzar los procesos institucionales necesarios para ser efectivos en la administración de justicia, los valores y principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas, así como para garantizar la máxima publicidad de sus actos y resoluciones como instrumentos democráticos que refuercen la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, respetando los derechos fundamentales potencialmente afectados. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Álvaro Restrepo Valencia, abogado, especialista en Derecho Administrativo, Constitucional, Tributario, Probatorio, Comercial y Financiero. Ha sido jefe de la Oficina Jurídica de Anselma Caldas, Ibagué y la Gobernación del Tolima, asesor jurídico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, docente, juez administrativo de Ibagué, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Actualmente, el doctor Restrepo se desempeña como magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Doctor Álvaro Restrepo, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. En todo caso, un saludo especial a la doctora Marilucero Novoa, nuestra directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Igualmente a nuestra presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Gloria Estela López Jaramillo, y a los demás magistrados que integran dicha corporación. Igualmente un saludo muy especial para jueces, empleados y demás asistentes que hoy nos acompañan en este ejercicio, esta charla dinámica que queremos hacerla. Es un tema complicado, un tema difícil de abordar, pero queremos hacerla lo más ameno posible para el aprovechamiento de todos. Como nos hacían alusión en la presentación del tema, hoy vamos a hablar de la prevención del fraude y la corrupción. Lo vamos a hacer en términos generales y en materia específica en la rama judicial. Ya en la presentación se nos planteó que el fraude y particularmente la corrupción campea en todos los estamentos y no hay un país que no tenga este flagelo en menor o mayor grado. Incluso cuando uno es invitado a hacer estos ejercicios, lo primero que se plantea es un tema de no tirar la primera piedra, como se dice en el argot popular. ¿Por qué? Porque la corrupción, como lo vamos a ver más adelante, puede tener diferentes grados y matices. Y depende de la óptica del observador, una conducta que para uno está apegada al derecho, a la ética, a la moral, en otro observador esa conducta puede que no lo sea. En ese orden de ideas, este ejercicio lo hacemos humildemente desde nuestra concepción ideológica del tema y sin
perjuicio de reproches que incluso en la gestión judicial uno pueda tener. Para abordar el tema de la corrupción y cualquier tema es importante inicialmente plantear algunas definiciones. Por ejemplo, la que trae el prefacio de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción específicamente, y en ella se dice que es una plaga insidiosa, que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violación de derechos humanos, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Aquí podemos ir analizando cada uno de los aspectos. Trae consecuencias corrosivas, así como hablamos de la corrosión que puede socavar los cimientos de una edificación, de un puente. Aquí lo que se socava es la sociedad. La sociedad se funda en esa cesión de derechos que uno hace al colectivo para que el colectivo rija la armonía de la sociedad. Si nosotros la vamos minando de corrupción, seguramente vamos a socavar esos cimientos y luego la sociedad va a estar soportada en la nada y el Estado de Derecho sufre sus principales consecuencias. Da pie a violación de los derechos humanos. Son muchos los casos de corrupción que pueden dar pie a violación de derechos humanos. Bien, porque el caso dentro de un marco de justicia debía ser tratado a favor de la víctima y fue favorable al victimario. En este caso estamos violentando los derechos humanos de la víctima. Pero en sentido contrario, también se verían afectados, menoscabados los derechos fundamentales del victimario a un debido proceso, a un juez imparcial. Menoscaba la calidad de vida. Claro, muchas son las posibilidades de los ciudadanos de hacer realidad sueños a partir del ejercicio de derechos fundamentales y demás derechos civiles, políticos, etc., ante los jueces, ante un juez natural, ante el juez imparcial. Si este juez no es prenda de garantía, seguramente los derechos que la persona reclama ante sí no se van a ver debidamente protegidos, menoscabando la calidad de vida de esta persona y de la comunidad en general. Permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Que hay que entender que permite el florecimiento, da espacio a ello. No la justifica, ni mucho menos pudiéramos plantearlo en esos términos. Pero sí de algún modo explica alguna de las causas del florecimiento de estas situaciones que también afectan la vida de la comunidad, de las personas en comunidad. Pero también Transparencia Internacional se ha ocupado de definir lo que es la corrupción judicial. Y dice que es toda aquella conducta que usa el poder encomendado para obtener un beneficio propio y que incluye toda influencia inapropiada sobre la imparcialidad del proceso judicial ejercida por cualquier actor del sistema de los tribunales. Por cualquier actor, y lo vamos a ver más adelante, puede ser ejercida por un funcionario judicial, por un empleado, por un auxiliar de la administración de justicia, como llamamos nosotros, por un testigo, por alguna de las partes. ¿En qué se fundamenta el agravio más grande que hace Transparencia Internacional cuando habla de corrupción? Sobre el principio de la imparcialidad. Más adelante vamos a ver que no solo es el principio de la imparcialidad, pero realmente es uno de los principios más importantes que se socavan cuando de corrupción se trata. Otra definición nos dice que es toda aquella conducta del abogado, del funcionario o del empleado judicial, como ya lo habíamos hablado, de cualquier actor del sistema que usa el poder encomendado para obtener un beneficio ilegítimo para una parte
o para sí mismo, y que incluye toda influencia inapropiada sobre la independencia y la imparcialidad del proceso judicial o el apego a su misión y los oficios que le son encomendados. Aquí ya le sumamos a la imparcialidad otro principio fundamental, el principio de la independencia judicial, que aquí lo vamos a tratar desde varias ópticas, no solo de que el juez solo está sometido al imperio de la ley y que en sus providencias tiene total autonomía e independencia, sino que lo vamos a ver dentro de contextos sociales y económicos. Para el debido proceso legal, esto es una ONG, tiene una definición también muy importante, dice que son aquellos actos en los cuales la conducta del funcionario o empleado judicial sirve a la violación del principio de imparcialidad. Volvemos a hacer énfasis en el principio de la imparcialidad. Dejamos por fuera la independencia para hacer más énfasis en la imparcialidad. En el procedimiento judicial para la obtención de un beneficio ilegítimo para una parte o para sí mismo. ¿Sí? Aquí también vemos cómo se hace referencia a que la conducta indebida está enmarcada en el comportamiento de un funcionario o de un empleado judicial. En muchos casos hay actos de corrupción que simplemente se dan en la esfera de empleados y nunca de funcionarios, es decir, no de jueces ni de magistrados. Estos simplemente fueron abusada la confianza por empleados y en el ejercicio propio de la administración de justicia opera el principio de confianza legítima. Uno confía en que los actos que hacen nuestros colaboradores en los despachos están apegados a la ley. Entonces, ¿qué es la imparcialidad? Es el hecho de que los jueces decidan sobre los asuntos que conocen basándose en los hechos y en la consonancia con el derecho. ¿Sí? El juez en sus providencias está atado a ello, a la ley y al derecho. Dame las pruebas, yo te daré el derecho. El juez sabe el derecho, el juez conoce el derecho, lo sabe aplicar al caso específico. Conoce los hechos porque se ha fundamentado en las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso, sin restricción alguna y sin ninguna influencia, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquier sector y por cualquier motivo. Aquí no importa el motivo importante o fútil que se tenga para desviar el funcionamiento de la administración de justicia. El juez debe basarse en los hechos que están debidamente probados y esperar que ese ejercicio probatorio haya sido con arreglo a la Constitución y la ley y en consonancia con el derecho que él tiene que saber. Entonces, entramos un poco en los principios de independencia e imparcialidad. Se dice que estos principios le garantizan al ciudadano que el juez tendrá un juicio libre, no sometido a presiones de ninguna índole, con el cual se asegura la primacía del orden social justo. Por ello, quien juzga no puede estar afectado por ningún tipo de interés personal, ni sujeto a presiones de ninguna clase. Tal es el fundamento de la institución de los impedimentos y las recusaciones dentro de los procesos judiciales. Hoy en todos los procesos judiciales tenemos el capítulo de impedimentos, recusaciones, para que separar a un funcionario judicial cuando, incluso aplica para procuradores, etcétera, cuando el interés general está en contrapelo con el interés particular del sujeto procesal. Ese impedimento o esa recusación se plantea que, entre otras cosas, aquí llama uno a veces la atención, hay funcionarios que sí, muy acuciosos, quieren trabajar y todo eso, pero se incomodan cuando alguien plantea la posibilidad que usted como juez esté en curso en algún conflicto de intereses, en un impedimento, en unas recusaciones. Que entre otras cosas, el CEPACA es más amplio en temas de conflictos de intereses, seguramente porque está de por medio el juzgar a la administración pública.
Entonces allí están, por ejemplo, los asesores de entidades, generan esos conflictos de intereses, etc. También vemos, y aquí un tema que se podría ahondar con fuerza en el proceso disciplinario, estuvo vigente la norma en el Estatuto Anticorrupción, justamente, que daba ese derecho de preferencia de la Comisión de Disciplina Judicial, antes Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de asumir ciertos procesos o de cambiarle radicación a algunos procesos. Sobre ello se pronunció la Corte Constitucional y no lo encontró ajustado a la Constitución en cuanto al cambiar la radicación de los procesos. Cuando ello estaba supeditado a el tema de asumir la competencia directamente y solo por esas razones, no lo veía porque podría verse afectado, entre otras, el derecho a la doble instancia. ¿Sí? Ahora quedó planteado y dijo, eso es un tema más de ley estatutaria, y en el proyecto de ley estatutaria va esa posibilidad. Posibilidad que está en el contencioso, posibilidad que está en el Código General del Proceso, etc. Todos los estatutos procesales prevén esas opciones procesales para garantizar el principio de independencia, el principio de imparcialidad. Pero retomando el tema de los principios de independencia e imparcialidad y haciendo énfasis en la independencia, hay un tema que está en boga, ha estado usualmente en boga en los últimos días, que tiene que ver con la independencia económica y la independencia laboral del funcionario judicial. La primera es que uno piensa que lo ideal es tener unos jueces bien remunerados, como lo vamos a ver más adelante, unos jueces que no solo están bien remunerados, sino que estos jueces tengan solvencia económica, no estén con afugias de créditos y sobrecréditos. Incluso en nuestras manifestaciones de declaración de bienes, de obligaciones, de impedimentos y todo, está a hacer públicas esa situación financiera nuestra, porque puede ser una alerta temprana. Un juez, un magistrado agobiado por las obligaciones económicas. Ha ganado, y Colombia ha sido reconocido incluso a nivel internacional por el reconocimiento de unos procesos de nivelación salarial para jueces, para magistrados, incluso para empleados. Es un tema que va creciendo. Seguramente si uno hace comparaciones en la economía encontrará unos salarios más dignos en la rama judicial que en otras estancias, etcétera. Pero también hay que ver la labor que el juez está encomendada. Es una labor titánica para 5.000 personas, que son 6.000 los funcionarios judiciales. No es un tema de mucha monta para la administración pública en general. Pero esa independencia también tiene que ver con permanecer en el cargo, ¿cierto? Y por eso ahí la carrera judicial es fundamental. Si usted entra a la carrera judicial después de un escrutinio sesudo, como el que ayuda incluso la escuela judicial en el curso concurso, después de un examen, etcétera, pues seguramente es una persona idónea. ¿Y qué le da a cambio la administración de justicia? La seguridad de que mientras haga bien su trabajo, actúe con independencia, con imparcialidad, puede estar hasta la de retiro forzoso y seguramente asegurar, valga la redundancia, una jubilación, una pensión al retirarse. Este tema está en boga de discusión. ¿Por qué? Porque antes de que se planteara ahora en el proyecto de reforma de ley estatutaria de administración de justicia, estuvo planteado un cuestionamiento que a veces todos somos un poco ligeros para hacer cuestionamientos a las demás personas. Un ex magistrado de la Corte Suprema pidió al Consejo Superior de la Judicatura que, como él había terminado su periodo y no había terminado o cumplido los requisitos para obtener su pensión, se le restituyera al cargo de magistrado que ocupaba con antelación a su postulación como magistrado de la Corte.
En su momento se estudió y pues vio que el ordenamiento jurídico no daba esa posibilidad. Pero ese tema no es aislado, eso no sucedió aquí en Colombia, en Europa está garantizado como un derecho. O sea, un servidor judicial es postulado a un cargo de periodo y puede ir a desempeñarlo con la seguridad de que tiene reservado, si quiere y puede, volver al cargo de magistrado o de juez donde estuvo y termina allí su carrera judicial. No va a quedar desamparado, que además, en ocasiones, pues, ser usted el magistrado de la Corte Suprema o la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, pues seguramente salirse de la rama es difícil por muchas cuestiones, incluso por los mismos impedimentos. Y allí está, en el proyecto de ley estatutaria, a mi juicio, una norma que está en buen momento, que como les planteo, no es sola, solitaria de Colombia, no, en Europa ya se da esa posibilidad y aquí la podemos ver. Entonces volvemos ahí, hay que explicar un poquito el principio de la alteridad, ponerse en los zapatos de nuestro querido magistrado que terminó su periodo en la alta corte y bueno, y estoy a mitad de pensión, me faltan 4, 5, 10 años, ahí vienen unos cuestionamientos. Hoy con el proyecto aprobado, si sale así, podría retornar y como lo digo, está pasando en otras latitudes. Causas y manifestaciones de la corrupción. Muchas. Aquí presentamos unas, tratamos de hacer énfasis en otras, pero pueden haber más. Influencia indebida por parte del Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos a diario. Es un tema de esta semana, que un mandatario territorial plantea que la delincuencia está desbordada en gran parte por la inoperancia de los jueces, ¿sí? Ese tipo de mensajes subyace allí una presión indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Ese tipo de mensajes no son buenos. Y en Colombia estamos plagados de ese tipo de mensajes. En ocasiones, con sutileza, en medio de los discursos políticos, se plantea el socavar la imagen institucional de la rama judicial. Y la imagen institucional, como lo vamos a ver adelante, es tan importante como la misma honestidad de la rama judicial. El legislativo, y así lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ahondar un poco más. ¿Cómo influye el legislativo? Pues está en los procesos de formación o, digamos que, nombramiento o elección de altos dignatarios en la rama judicial. Ese es un poder debido, perfecto, a veces con influencias indebidas, etc. Un poder debido, pero desbordado, y lo vamos a analizar. La superinflación normativa. Eso no ayuda a la corrupción. Sobre ello nos vamos a detener un poco más adelante. Tolerancia social a la corrupción. Tiene que ver con los temas que ya habíamos planteado alusivo a la pérdida de la imagen institucional. Un valor supremo que debemos recuperar, el valor justicia. Todos debemos generar un imaginario colectivo que además sea una realidad, pero que en el imaginario de todos esté que la justicia es pronta, cumplida, honesta, cabal. ¿Por qué? Porque eso, como lo dijimos adelante, puede evitar que otros estamentos, otros actores, una justicia privada haga curso en la sociedad. El temor a represalias. Colombia todavía experimenta tristemente atentados, amenazas a jueces, fiscales, magistrados, empleados, auxiliares de la Administración de Justicia, policías, etc. Esa es una causa de la corrupción que afecta, porque en la medida que una persona, por cuidar su vida, cede a ese tipo de represalias,
pues se está haciendo una injusticia. Bajos salarios de jueces y personal de juzgados, ya lo dijimos, es un tema en el que Colombia viene dando un paso adelante, a un gran esfuerzo y a unos procesos de nivelación, si los podemos así llamar, y hoy día hay unos salarios dignos para una labor tan encomiable como la labor judicial. Capacitación precaria y falta de recompensa por el comportamiento ético. La escuela judicial este año y el año pasado se encargó de trabajar con fuerza el tema de la ética judicial, el tema de las convenciones internacionales sobre prevención de la corrupción y otros temas como el que ahora nos ocupa. Y lo viene haciendo de tiempo atrás con la formación de jueces. En el curso concurso, uno de los temas transversales es justamente la ética judicial. Pero nos falta, y nos falta sobre todo en las escuelas de pregrado, ya lo vamos a notar. La falta de comportamiento, de una recompensa por un comportamiento ético. Estamos muy acostumbrados a sentir algún tipo de retribución, no necesariamente que es material, a veces inmaterial, ¿sí? Por ese comportamiento ético. A veces es muy bueno hacer reconocimientos de la probidad, de la permanencia de jueces. Nosotros lo hicimos incluso aquí en Cundinamarca, exaltando a quienes cumplieran 10, 20, 30 y 40 años. Tenemos servidores judiciales en Amazonas con 44 años al servicio de la rama judicial. Ello dice bien de la rama judicial, la estabilidad de la que ya habíamos hablado. Eso dice muy bien del empleado, que de manera denodada se dedica toda una vida a la administración de justicia. Confabulación de jueces. Desafortunadamente en Colombia y no en pasados muy lejanos se ha visto amenazada en la integridad de la administración de justicia por confabulación de jueces de primera y segunda instancia, incluso en cortes importantes, lo cual obviamente es muy preocupante a la hora de definir un tema de derecho con plena justicia. Monitoreo inadecuado de las actuaciones procesales y los procedimientos administrativos de los juzgadores. Ese es un tema que incluso se plantea con mayor énfasis en lo que tiene que ver con las altas cortes, ¿sí? Porque nuestros jueces municipales, jueces de circuito, tribunales, tienen un mayor escrutinio. De pronto en las altas cortes muchos juicios no tienen ese monitoreo en qué va, por qué hay tanta congestión, esto y lo otro. Cada vez que vemos políticas de descongestión de las altas cortes, lo vemos como un abono al tema de la transparencia. Estos temas que hacen parte de las causas y manifestaciones de la corrupción los queremos ahondar. Mecanismos disciplinarios poco rigurosos. El régimen disciplinario de la evaluación del sistema por instancias ajenas al poder o por lo menos independientes de los jueces contribuye a la efectividad de los mecanismos disciplinarios y a la sanción. ¿Qué se ganó en esto con la entrada en vigencia de la Comisión de Disciplina Judicial, que entró justamente el 13 de enero de este año 2021? Que a partir de ahí, y lo ratificó la Corte Constitucional en la providencia de hace 15 días, asume la competencia de los procesos disciplinarios de los empleados judiciales. E incluso la extendió a empleados de la Fiscalía, empleados de las dependencias administrativas, es decir, general, todos los empleados. ¿Qué pasaba allí? Como lo planteamos ahí, no había una instancia ajena al Poder Judicial. Era el mismo juez, el mismo magistrado, el mismo tribunal que tenía que adelantar un proceso disciplinario contra sus empleados, generando ese malestar, esa incomodidad, esa dificultad para recaudar pruebas, para generar choques entre las personas que de pronto fueron conocedoras de la situación, etcétera, lo cual en sí no contribuye en nada a la efectividad de esos mecanismos.
Hoy vemos que esa instancia independiente es un logro y vemos con buenos ojos. Hay que fortalecer, obviamente, porque soy un convencido que el régimen disciplinario funciona en la medida en que sea en tiempo real, que una sanción en primera instancia se produzca en 3, máximo 6 meses y una confirmación o no de esa decisión se produzca en 3 meses máximo. Eso genera un ambiente de seguridad jurídica, un ambiente de efectivo control. Seguramente vamos a ver con buenos ojos ese tipo de régimen disciplinarios que tienen además unos códigos, muchos códigos. Ahora es un tema que ya lo dijimos, ya lo tocamos, un abrebocas sobre el tema de la hiperinflación normativa, del cual no se escapa el régimen disciplinario y menos el régimen disciplinario de los servidores judiciales, que ahora van a tener incluso procesos disciplinarios adelantados con las normas anteriores y con los procedimientos anteriores al 13 de enero y con normas posteriores y con procedimientos posteriores. Y con naturalezas diferentes, porque uno es un procedimiento administrativo sancionatorio, otro un proceso judicial sancionatorio, sin poder ya acudir a un control judicial, el otro pudiendo acudir a un control judicial. Son muchas situaciones que hacen difícil, engorroso la buena administración de justicia y en este caso del régimen disciplinario. El temor a represalia, ya lo habíamos planteado. Colombia es un país de altos índices de violencia, con un conflicto interno muy complejo que amegua, pero no se acaba, no se extingue, con una actividad del narcotráfico que ha penetrado todos los poderes del Estado. Ningún poder ha sido ajeno a esa influencia negativa del narcotráfico. Todos estos factores sin duda inciden en la administración de justicia. Temas como la extradición, la ley de justicia y paz, la violación de derechos humanos, nos imponen unos retos gigantescos en temas de transparencia y eficiencia. Las presiones para producir temor a represalia de los operadores se manifiestan de diversas formas: amenazas, homicidios, atentados a los diferentes actores del sistema. En Colombia todavía existen amenazas a jueces, homicidios frente a testigos, atentados contra policías, contra la fiscalía. Y la llamada politización de la justicia, que vemos esas intervenciones que dañan la imagen institucional. En estos días hasta se cuestionaba por qué había de pronto un tema de una vinculación de un personal de prensa en el Consejo Superior, porque es que hay que recuperar eso. Nosotros tenemos que tener un valor supremo a la justicia, tiene que enviar los mensajes de todo lo que hacen los 6.000 funcionarios y los 36.000 servidores judiciales a diario por enaltecer la justicia. Y si a veces tenemos que nuestros mismos pares administrativos, los otros dos poderes, nos socavan nuestra buena imagen, porque uno no ve aquí nunca a la rama judicial sacando un comunicado de prensa diciendo que el Congreso obró mal, que la presidencia obró mal, que el alcalde obró mal, que el ministro obró mal, que la policía o la fiscalía o el ejército. No, para nada, la justicia es callada en eso. Pero también hay que mostrar todo lo bueno que se hace y evitar esa politización de la justicia. La cooptación de la justicia, justamente en los boletines de prensa que nos reporta la rama judicial, aparecía un tema justamente de volver la justicia, el nombramiento de los magistrados de las altas cortes por un problema de cooptación, un sistema de cooptación interno entre ellos mismos. Yo creo que una de las ganancias de la autonomía e independencia de la rama judicial es justamente el Consejo Superior de la Judicatura y estos pesos y contrapesos, estas etapas en los procesos de selección de los mejores. Ya habíamos hablado de la capacitación precaria en ética y económica. Entonces, en conocimiento, nuestros funcionarios judiciales son los más preparados. Realmente ellos saben hacer
su trabajo, conocen las principales instituciones jurídicas, están al orden del día en cuanto a novedades jurisprudenciales. En ética también se hace un ejercicio y se sigue haciendo como ya lo planteamos. Pero finalmente hay que intronizarlo más, involucrarnos más. ¿Por qué? Porque las facultades de derecho forman abogados, pero no forman jueces, como sí sucede en otros países donde hay una vertiente para ustedes, su línea de profundización hacia ser juez. Igual ocurre con la formación ética, relegada a un segundo plano en estas instituciones. Y en eso todos tenemos que ser francos. En ocasiones vemos como la cátedra ética, la cátedra de valores, una cátedra ahí como de pasar, de incluso subir el promedio. En realidad debe ser reflexiva sobre cuál es el comportamiento mío, el comportamiento, mi rol ante la sociedad y cómo me debo a la sociedad y cómo debo actuar en la sociedad. Lo que hace que los profesionales se enfrenten con escasos criterios éticos al litigio y a los vicios del sistema, haciéndose igualmente proclives a la corrupción. Hemos registrado que la administración de justicia es a veces permeada por muchos frentes, y uno de esos pueden ser incluso los profesionales del derecho, que acuden a estos mecanismos para pretender hacer realidad su pretensión. Estándares de calificación. En Colombia, estándares de calificación para la selección de juez y magistrado, así como más actores, son muy generales, incluso algunos podrían considerarse mínimos para el cargo y la investidura que tienen. Es que un juez de la República, antes de ahorita la reforma, está subiendo hacia 3 y 5 años, pero 2 añitos, apenas es un niño, apenas está en un proceso de formación. Afortunadamente, estos procesos tratan de demorarse porque el juez adquiere experiencia. Un juez, saber decir el derecho, saber tener sindéresis, esa capacidad de juicio, implica que uno tiene experiencia, ¿no? No discute uno que una persona a los 25 años puede tener con sus pregrado bien estudiado, con su posgrado, con su maestría, incluso hasta con doctorado, ser unos versados en la norma. Pero es que administrar justicia no es aplicar racional o irracionalmente una norma, viva o no, es hacer justicia. Y para eso hay que tener vivencias. Y yo creo que eso sí es importante. Y ahora en este proyecto estatutario, reforma la estatutaria, se prevé un pequeño incremento en el tiempo de exigencia para jueces y magistrados, lo cual aplaudimos. Esta preocupación se hizo visible cuando las Naciones Unidas realizó un estudio diagnóstico en Colombia sobre el control de la corrupción y las organizaciones policiales, y señaló que algunas de las causas de estas instituciones centraron la falta de formación y entrenamiento de estándares profesionales en asuntos policiales. Pero dice, bueno, estamos hablando de la corrupción en la administración de justicia. Ya dijimos, y lo vamos a hacer énfasis ahorita, que uno de los espacios donde viene la corrupción es justamente en temas policiales, donde la prueba está más recaudada, se deja de recaudar una prueba importante, etc. Falta de transparencia. En Colombia está la posibilidad de contar con información pública sobre administración de justicia, tanto aquella relacionada con los procedimientos judiciales como los de naturaleza administrativa, pero todavía hay opacidad en temas importantes de la administración, pues no todo se hace público. El Consejo Superior ha hecho un gran énfasis en transparencia y divulgación, y tenemos hoy trabajando con la virtualidad más difusión, pero obviamente nos falta tener un sistema de gestión judicial en todos los municipios. Hoy tenemos siglo XXI en las capitales, en las principales ciudades, pero no tenemos en todos los municipios donde uno pueda en cualquier momento indagar sobre la trazabilidad de un proceso. Finalmente esos programas que tiene el Consejo Superior son muy buenos. De hecho, está esperando implementar un nuevo software que va a comprender todo eso. Pero también, y nos falta, y nosotros aquí en Cundinamarca particularmente lo venimos difundiendo, que el CEPACA nos ordena hacer públicos nuestros nombramientos. El Consejo Superior de la Judicatura
nos obliga a hacer pública las calificaciones de los servidores judiciales cuando éstas cobran firmeza, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre la rendición de cuentas, etcétera. Una cantidad de temas que están ahí visibles, pero todavía nos falta más. Y cuando el ciudadano le llega a un servidor judicial, y particularmente a un servidor judicial, por información, no debe sentir celo ni ninguna molestia. La información es del ciudadano, la información no es del servidor. Es simplemente un administrador de la misma. Tan es así que deja su cargo y hace, en la dejación del cargo, deja todos sus archivos. Tolerancia social a la corrupción. Si la confianza en el sistema judicial está deteriorada, no importa cómo se falle o cómo transcurran los procesos, y aun si la decisión es justa y en derecho y hasta rápido, la percepción de desconfianza siempre se mantendrá en alta. Es necesaria una nueva ficción, la idoneidad de la justicia en el imaginario colectivo. Nosotros, los seres humanos, nos hemos dado por crear ficciones de todo ente, religiosas, instituciones. En derecho creamos la ficción, las personas jurídicas. Hoy las personas jurídicas son dueñas de más del 50% de las propiedades mundiales. Esas nuevas ficciones las tenemos que crear. Tenemos que pensar en que la justicia es lo mejor, confiar en ella y mandar un mensaje claro de que la justicia está al servicio del ciudadano. Inflación legislativa, ya lo habíamos dicho, que la dispersión y proliferación normativa que la Administración de Justicia tiene que aplicar a diario se convierte en otro factor de riesgo de corrupción. Se puede definir como el uso excesivo de facultades de expedir normas que tienen tanto el Congreso de la República como la rama ejecutiva. Estas facultades generan la expedición de normas en ocasiones innecesarias o que producen más costos en las transacciones que los beneficios reales que pueden producir en la solución de los conflictos específicos. Además, la mayor complejidad de la legislación estimula el número de litigios, hace más costosa la actuación de los funcionarios y se deriva en una lenta resolución de conflictos, que la lenta resolución de conflictos termina siendo un tema de corrupción. En el año 1998 participé una vez en una charla muy interesante y se hablaba de un estudio que habían planteado en su momento para cuántos artículos vigentes había en su momento, de solo leyes y decretos y constitución. Nada más que nada menos 2 millones de artículos. Eso es una impresionante cantidad. Un ser humano no alcanza a leer esas normas en lo que le queda de vida aún por nacer. Es imposible. Y el manejo de esas normas, muchas de ellas contradictorias, muchas de ellas con vacíos, es muy complejo. Y ahí empiezan a verse los conflictos. Se hacen unos ejercicios importantes, no hay que discutirlo, de depuración normativa, pero pues es solo un principio aplaudible, pero muy tímido, porque esas normas que se derogan son normas que desaltan honores o reconocen situaciones que ya están caducas, ya han pasado, etc. Un estudio que hace el tema, un curso que hay que hacer todo servidor público cuando entra al Estado sobre corrupción, planteó un estudio sobre cuántas normas vigentes hay en Colombia para el año 2017, y estamos hablando de 5.900.000 normas nacionales. Eso es impresionante. Un manejo de eso se hace difícil. Usted tiene en el sistema jurídico colombiano ley para blanco y ley para negro, ley para acceder, ley para negar, jurisprudencia para reconocer, jurisprudencia para negar, y todas vigentes. ¿En qué forma le vamos a pedir a un funcionario judicial que sin miedo a prevaricar decida rápido? No, el juez tiene que tomarse el tiempo de hacer una ponderación de todos esos ejercicios normativos, y eso es desgastante en sumo grado para la administración de justicia. No debemos
a esos ejercicios que en ocasiones encontramos donde se califica la labor del legislador por el número de proyectos de ley que haya llevado y máximo si los logra aprobar. Eso no es prenda de garantía de mucho. Realmente eso no es sino llenar de normas y algunas de ellas repetitivas, innecesarias, que se habían podido resolver a partir de unos principios. Hoy día el derecho, con la constitucionalización que sufrió a partir del año 91 con la Carta Nueva, pues se desarrolla mucho a partir directamente de la aplicación de la Constitución. Tipos de corrupción. Uno habla de dos tipos de corrupción: la influencia indebida de los poderes políticos y los sobornos. ¿Sí? Esto de los sobornos va dirigido a propiamente el soborno, que es un tema con testigos, el cohecho y la concusión, que es un tema de dinero por una situación, el prevaricato, que es obrar conforme a la norma, ese tráfico de influencias, abuso de autoridad que se dan. Aquí ha habido juzgamientos, incluso en estos días había por las redes sociales un cuestionamiento a jueces y magistrados que han arrestado a abogados que han actuado bien y no les han violado todos sus derechos, y eso está muy mal. Usurpación de funciones, una falsa denuncia, y también no ayuda mucho el ciudadano del común cuando presenta una falsa denuncia. Omisión de denuncia, tampoco está bien quedarse callado. Incluso cuando los actos de corrupción son de la rama judicial, hay que plantearlos para que haya una decantación. Falsos testimonios, infidelidad a los deberes profesionales, encubrimiento y el fraude procesal, que debería ser la norma como matriz. Uno en otros estamentos se encuentra que finalmente todo esto, y sobre todo los últimos que son contra la administración de justicia, se resumen en un solo tipo: obstrucción a la administración de justicia, y punto. Ahí cualquier hecho encaja. En ocasiones nosotros tenemos esa hiperinflación normativa que dificulta, porque el tipo no encuadra aquí, que allí tiene un elemento calificador que no lo tiene aquí, y eso dificulta la labor. Manifestaciones de corrupción judicial en las etapas y actuaciones procesales. La admisión o exclusión de pruebas para favorecer fallos absolutorios. Ya lo dijimos, que incluso el policía receptor ahí, el primer respondiente, tiene un papel protagónico. Aquí hay que hacerlo partícipe de cómo recaudar bien la prueba. El personal de los juzgados también podría extraviar pruebas, expedientes o archivos para favorecer con una decisión, así sea para favorecer en el tiempo, esconder un expediente para que no salga pronto una medida cautelar para una insolvencia, por decir algo. Son situaciones que se presentan a diario. Manipulación de términos o fechas de audiencia. Hay que ser muy juicioso. El juez es el director del proceso, el director del despacho. Él tiene que tener unos parámetros para una programación adecuada de sus audiencias. Claro, dependiendo del ingreso de los despachos, pero también las urgencias, los derechos fundamentales que estén en ciernes, etc. Transcripciones imprecisas de testimonios para favorecer posteriormente alguna de las partes que ha comprado el veredicto o el fallo. Esto sucede, y antes también sucedía cuando se presentaban. Iba usted a un testimonio donde el juez, pues buscando, y por eso hay que pretender que haya más jueces para que el juez se pueda ocupar de todos los asuntos que competen al proceso. Delegaba en el escribiente, en el sustanciador y el secretario la recepción de testimonio y declaraciones, y él lo juramentaba a todos los actores, y él terminaba también haciendo su audiencia. Iba a un proceso, a un despacho judicial, y encontraba 4 personas simultáneamente viendo sus declaraciones. Pero a veces habían algunos empleados habilidosos y con mañas y con favoritismos por A o por B motivo, iban cuadrando la declaración. Como eso eran 3 y 4 hojas, después el abogado la leía de pronto un poco confiado, en el principio de confianza legítima, un empleado público, ¿cómo puede ser? Pero no ha habido casos, ha habido sanciones por ese tipo de cosas. Hoy mismo hay que ser muy prudente, y por eso hay que decir en qué récord, minuto
hora, exacto y segundo de lo que dijo el testigo, lo que dijo la parte, y copiarla, transcribirla sin hacer transcripciones, obviamente, de todo, pero decir en ese momento el testigo aceptó que había pagado la mitad del dinero y no había pagado todo, o que vio que el otro le había pagado la mitad apenas, etcétera. Eso hay que, sin transcribir, porque esas transcripciones también son odiosas, están proscritas en todos nuestros, pero sí hay que decir dónde, en qué momento, que cualquier actor del proceso judicial puede ir a verificar en el récord de la grabación si efectivamente se dio en ese contexto. Etapas previas al proceso penal, en ese sí ya lo habíamos dicho, desaparecer pruebas documentales o testimoniales, entre otros, omitir la práctica de pruebas o dañarlas con una receptación inadecuada de las mismas. Y el policía judicial debe estar muy bien acompañado, capacitado y preparado. Tenemos problemas, no tenemos suficientes policías, no tenemos suficientes policías judiciales, los están rotando, están de turno, están en una campaña u otra, deben reemplazarlo, etcétera, personas menos preparadas. Y hay unos riesgos, a veces de buena fe, la mayoría de los casos. No seguir los procedimientos establecidos en la ley, obviamente es un acto de corrupción, hay que seguir protocolos en todo momento. En instancias de recursos, también interferir para modificar fallos, etc. En la presentación de la demanda, en notificación, en pruebas, se presenta fraude procesal. El fraude procesal, hay fraude procesal interno y externo. El Consejo Superior ha hecho énfasis en la rendición de cuentas y en el acceso a la información de justicia para ir concluyendo como pilares de esta estrategia anticorrupción y de transparencia. Bueno, muchísimas gracias. Quise acelerar ahí un poco para cumplir los tiempos que estaban, se va uno emocionando con estos temas y descuida un poco el tiempo, entonces estamos abiertos a las preguntas que se hubiesen presentado. Muchísimas gracias, doctor Restrepo, y vamos al fragmento de preguntas. Dejemos de compartir, doctor, por favor. Primera pregunta. ¿De qué forma un ciudadano puede ayudar a combatir los fenómenos de corrupción en la justicia? Doctora Mónica, muy buena pregunta. Esa es una pregunta en la que todos debemos estar interesados. ¿Por qué? Porque es que lo dijo usted cuando hizo la presentación. Aquí, la administración de justicia y la corrupción sobre la misma nos impacta a todos. En ese orden de ideas, todos nos debemos involucrar con ella. ¿En qué? En su prevención. Lo dice el artículo 2 de la Constitución Política. Son fines esenciales del Estado. Fines, es decir, el Estado está en razón de eso, se justifica en la medida en que haya, ¿qué? Participación de todos en los asuntos que nos interesan. Y a todos nos debe interesar la buena administración de justicia, la proba y cumplida administración de justicia. ¿Y cómo? Lo dijimos aquí, presentando denuncias serias, reales, contra un servidor judicial que ha cometido un acto de arbitrariedad, contra un colega que está haciendo uso de maniobras dilatorias o de otro tipo de maniobras que atentan contra la buena marcha de la administración de justicia. Es un mandato de la Constitución contribuir con la buena administración de justicia. Hay que ser leal a la administración de justicia. Es un basamento del derecho y del Estado social de derecho. Entonces, en términos generales, esa es la forma de participar activamente en la prevención y el control de la corrupción. Doctor Álvaro, ¿cómo se castiga al interior de la rama judicial los actos de corrupción judicial? Muy bien. La Administración de Justicia tiene un sistema interno para la investigación y juzgamiento de conductas que pueden ser de corrupción, pero que se quedan en el ámbito de lo disciplinario. Y allí vemos cómo los procesos disciplinarios que adelantaban los nominadores contra empleados, hoy de la Comisión Nacional del Servicio, Comisión de Disciplina Judicial, competente para conocer de ellos, o contra funcionarios como tal, jueces y magistrados. Ese tipo de sanciones van desde multas, amonestaciones, suspensiones y la destitución propiamente dicha, ¿de acuerdo? Así se castiga, pero también existe
una posibilidad del derecho penal. Incluso uno pensara que una posibilidad de una especie de fuero especial del servidor judicial debiera de ser que cuando la Comisión de Disciplina Judicial encuentra que la conducta del servidor judicial es atentatoria contra algún mandato del derecho penal, algún tipo penal, entonces haga la compulsa directa de copias ante la Fiscalía para que adelante la investigación pertinente. Pero ello dependería de un proceso judicial muy ágil y un proceso disciplinario ágil para tener una oportunidad de una investigación también ágil y no después de 5 o 10 años cuando la acción incluso esté a punto de prescribir. Entonces, la justicia sí tiene mecanismos, la justicia ha aplicado con rigor el peso de la ley sobre magistrados de altas cortes, lo cual es muy lamentable, magistrados de tribunales y consejos seccionales de la judicatura y salas disciplinarias, y contra jueces y empleados. Ha habido sanciones penales, ha habido sanciones disciplinarias. Esos son los mecanismos disciplinarios que sancionan la actividad cuando se enmarca dentro de la corrupción judicial. Muchas gracias. Doctor, siguiente pregunta. ¿Qué cambios en la persecución de la corrupción se prevé con la entrada en funcionamiento de la Comisión de Disciplina Judicial? Bueno, ya lo habíamos advertido que tenemos un anhelo de más independencia. Realmente el sistema como estaba diseñado no garantizaba una independencia. Tampoco estaba bien que la Procuraduría se inmiscuyera en el Poder Judicial con ese poder que algún día estuvo incluso frente a jueces y magistrados, pero pues a principios de este siglo quedó muy claro que esa competencia no la tiene, pero la tenía frente a empleados. Es importante que existan esas control interno disciplinario, como lo tiene la rama judicial en la Comisión de Disciplina Judicial, antes la sala disciplinaria. Cuando tenemos un temor, claro que todo existe esa posibilidad de que desborde la capacidad de respuesta de las comisiones seccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Existe la posibilidad de que haya ganancia en la confianza. ¿En qué sentido? El ciudadano del común se siente que el disciplinador es un ente independiente, es un ente a nivel de tribunal, una comisión de disciplina judicial, que le podría ofrecer garantías de imparcialidad y transparencia. Entonces, se puede motivar muchas veces más a presentar quejas, algunas que en ocasiones no se presentan porque se cree que el juez no tiene el talante para disciplinar a su empleado, porque va a generar un ambiente de trabajo hostil. Hoy día el juez no va a tener ese problema. Y a partir de eso vemos que la corrupción como tal puede combatirse de manera ejemplarizante. Muchas gracias. Doctor Álvaro, ¿qué mensaje para todos los servidores judiciales respecto a este tema tan interesante? Este es un tema muy complejo, no hay que escatimarlo, hay que prepararse, mantener activo, ser propositivo, dar mucho ejemplo. Realmente el servidor judicial debe dar ejemplo al interior de su despacho, dentro de la comunidad misma. La comunidad receptora de sus decisiones debe verlo como un ejemplo a seguir, una persona idónea, no solo desde el punto de vista técnico, de sus conocimientos, de sus saberes, de su actualización normativa y jurisprudencial, sino idónea en cuanto a la moral, recto, pulcro, que siempre esté prevalido del interés general, de buscar la justicia en el caso concreto y aplicar la norma de la mejor manera para resolver un conflicto y no ahondar en el mismo
o generar una injusticia mayor. Un agradecimiento muy especial al doctor Álvaro Restrepo Valencia por acompañarnos de nuevo, doctor, por esta clara explicación sobre la importancia de la prevención del fraude y de la corrupción, especialmente al interior de la rama judicial, los principales riesgos asociados a este mal en la administración de justicia y las estrategias para minimizar su plan estratégico, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, la mejora en la atención al ciudadano y la transparencia y el acceso a la información pública. De igual forma, un agradecimiento a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.